vamos a tener una recta que pasa por estos dos puntos. Y esa recta es perpendicular a otra recta que pasa por estos dos puntos. Nos están pidiendo que calcule lo arroz del K. Si ustedes observan, en esta primera pareja de puntos yo no tengo ninguna K. Estos dos puntos son conocidos. Sin embargo, en esta otra pareja de puntos sí tengo esa constante que me está representando las abscisas. Entonces, para poder hacer el cálculo de esta constante, necesitamos entender que esta recta es perpendicular a otra recta y por lo cual, como es perpendicular, debe cumplir con las condiciones de perpendicularidad. Ya sabemos que esa condición de perpendicularidad menciona que deben de ser simétricas y recíprocas. Por lo tanto, vamos a comenzar con la fórmula para calcular pendiente. Fórmula de pendiente entre dos puntos. Vamos a hacerlo a la par porque tenemos una pareja de puntos, tenemos otra pareja de puntos, por lo tanto podemos hacer el cálculo para las dos. Y entonces esta fórmula de la pendiente, pues primeramente hay que plantearla para saber cómo hacer la sustitución en una y cómo hacer la sustitución en la otra. Entonces vamos a plantear la fórmula. La primera fórmula entonces es, recuerden que lo hacemos siempre en orden alfabético, la pendiente del punto P al punto Q, que se va a calcular como la ordenada del punto P menos la ordenada del punto Q, dividido entre la abscisa del punto P menos la abscisa del punto Q. También vamos a calcular la pendiente de la otra recta, de otro segmento, y entonces aquí vamos a estar hablando de la pendiente del punto A al punto B, donde es la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B, dividido entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B. Vamos a realizar la sustitución en las dos fórmulas, de acuerdo a los elementos de la coordenada que nos están mostrando en el enunciado. Y de aquí obtengo que la pendiente entre el punto P y Q va a ser la ordenada de la P, donde es un menos 4, menos la ordenada de la Q, que es un 1, dividido entre la abscisa de la P, que es un menos 2, menos la abscisa de la Q, que es 4. En el caso de la pendiente entre el punto A y el punto B, la sustitución me lleva a que la ordenada del punto A es menos 1, menos la ordenada del punto B, que es menos 5, agregamos el paréntesis para indicar la multiplicación, dividido entre la abscisa del punto A, que precisamente es la constante que quiero determinar, menos la abscisa del punto B, que es un 3. Procedemos entonces con los resultados que tengo en esta sustitución, comenzando por el concepto de jerarquía de operaciones para verificar cuál es la operación que voy a hacer primero. Como tengo una raya de fracción, sabemos que primero se hacen las operaciones que están en el numerador y luego las del denominador. En ambos casos tengo signos iguales, por lo tanto en ambos casos voy a aplicar la ley de la suma, se mantiene el signo que predomina y se hace la suma entre los dos números. Por lo tanto la pendiente del punto P al punto Q es menos 5 dividido entre menos 6, de ahí me doy cuenta que hay división de signos, por lo cual es pertinente que de una vez aplique el concepto de ley de los signos. La división de ese signo menos entre ese signo menos me da un signo más, por lo tanto simplemente borro los signos. Para el otro caso, la pendiente va a ser, aquí aplico ley de los signos, que ya lo había mencionado, y como tengo un número positivo y un número negativo, el concepto que voy a aplicar ahora es el de la ley de la resta. Y en la ley de la resta entonces voy a obtener que esto es un 4 porque el signo del número mayor es positivo, este es el número mayor, hago la resta del 5 y el 1 y me da 4. Y en el otro me doy cuenta que al revisar el concepto de términos semejantes yo no puedo realizar la resta. Como no puedo realizar la resta, la voy a dejar indicada tal cual está, y entonces aquí en el denominador escribo un K-3. Ahora bien, nos están pidiendo que esas dos rectas que pasan por esos puntos sean perpendiculares. Por lo tanto, lo que debe aplicar es la condición de perpendicularidad. Y la condición de perpendicularidad menciona que para que esta pendiente y esta pendiente yo pueda asegurar que son perpendiculares, debe cumplirse que son simétricas y recíprocas. Por lo tanto, el 5/6 debe de ser simétrico. ¿Qué
¿Qué implica simétrico? Pues que en lugar de tener esta fracción que es positiva, ahora voy a tener una fracción negativa. Acuérdense que el signo generalmente lo dejamos en el numerador para no meternos con tantos problemas de imprecisiones, hacernos una costumbre, un hábito, y así vamos a evitar que haya alguna imprecisión. Y ese menos, que dijimos que está en el numerador, va a ser el concepto de simétrico, ya mencioné simétrico, y recíproco quiere decir que se va a intercambiar el numerador con el denominador. Si lo voy a intercambiar, quiere decir entonces que el k-3 lo voy a dejar en el numerador y el 4 lo voy a dejar en el denominador. Ahora bien, si yo dejo el signo menos aquí, implica que voy a aplicar una propiedad distributiva entre los dos, porque el signo menos se está multiplicando. Así que para evitarme esa propiedad distributiva, mejor el signo menos, a pesar que siempre he mencionado que lo dejo en el numerador, ahora lo vamos a posicionar en el denominador para que sea más, para que no tengamos el problema de tener que involucrar lo que es la propiedad distributiva. Entonces el simétrico, que vuelvo a repetir es signo diferente, lo dejo posicionado en el denominador para no tener que hacer la propiedad distributiva en el numerador. Con eso observo lo que tengo, recuerden que hay que observar lo que fue el resultado de la aplicación de los conceptos, y entonces tengo que empezar por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Esta división no la puedo hacer, esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Pudiera aplicar ley de los signos, pero no tiene caso, entonces mejor vamos a realizar la operación inversa. Eso quiere decir que este denominador va a multiplicar al numerador. Al hacer la multiplicación, forzosamente necesitamos aplicar lo que hace referencia a la ley de los signos, y si hago la aplicación de la ley de los signos, entonces el resultado es un menos 20. Igual, este 6 por operación inversa necesitamos aplicar la propiedad distributiva sobre los dos miembros. Vamos a hacernos un poquito más despacio. Que quede tan apretado aquí. Y que se vea un poquito más el orden. Y entonces mencionamos que vamos a aplicar, además de la operación inversa, la propiedad distributiva. O sea que tengo que distribuir la multiplicación del 6 sobre el elemento, sobre los dos elementos de la resta. Eso da por resultado que aquí tenga un 6k y tenga un menos 18, precisamente al aplicar la ley de los signos. De ahí entonces observo que lo que necesitamos aplicar primeramente es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Me doy cuenta que aquí hay una resta, pero entonces al revisar el concepto de términos semejantes observo que no puedo realizar esa resta porque este es un término que pertenece a una variable k y este es un término independiente, y por lo cual decido aplicar operaciones inversas. Si aplico operaciones inversas, entonces observo que sí hay términos semejantes que son estos dos números por ser términos independientes, por lo cual la operación inversa me va a llevar a que voy a hacer una suma de 18 en el miembro izquierdo, y al tener dos números negativos, eso implica que necesito aplicar la ley de la resta, donde la ley de la resta me menciona que debo de dejar el signo del número mayor. El signo del número mayor, pues vemos que es el 20, por lo tanto me va a quedar un menos, y ese menos entonces va a quedar en el miembro izquierdo y va a ser un menos 2, porque el 20 negativo es más grande que el 18 que estoy haciendo la operación inversa. Posteriormente me doy cuenta que aquí hay un 6 que es un factor, ese 6 que es un factor ahora va a ser denominador del número que tengo como resultado, y aquí tengo un 6. Eso me lleva a que, como todas las operaciones las hice en el miembro izquierdo, entonces la k la podría escribir en el miembro derecho, pero sabemos que las variables no deben de estar en el miembro derecho sino en el izquierdo. Entonces aprovechamos, aplicamos la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva me menciona que si el 3 es igual a x o la x es igual a 3, no importa en qué miembro escriba, de todas maneras se va a conservar la igualdad. Por lo mismo, puedo escribir aquí que la k es menos 2 sextos. Al observar el resultado, me doy cuenta que lo primero que puedo hacer es una ley de los signos y puedo simplificar la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto voy a dividir entre 2, voy a dividir entre 2, y de ahí entonces obtengo que la constante tiene un valor de menos un tercio para
que se cumpla el segmento formado por estos dos puntos y el segmento formado por estos dos puntos sean perpendiculares. En otras palabras, este valor es el valor de la abscisa y me lleva entonces a que el punto A sea un menos un tercio, que fue el resultado que me dio de la abscisa, coma un menos 1, y ahora sí, con este punto yo ya estoy asegurando que los dos segmentos van a ser perpendiculares.